Finalmente vi 100 metros, esa película de la que todos están hablando y que incluso estuvo dentro de la lista de candidatos a mejor película animada. Basada en el primer manga escrito por Uoto, es decir, el autor de Chi, 100 metros nos cuenta la historia de varios atletas que dedicaron su vida a las carreras de 100 metros planos. Es una obra que, al igual que Chi, va mostrándonos la perspectiva y experiencias de cada persona, aunque claro, sin irse tanto al extremo, ya que aquí sí hay un protagonista definido. Togashi es un hombre que nació para correr. Desde pequeño aprovechó ese don y con el paso de los años se forjó de una carrera exitosa. Una carrera que desgraciadamente también estuvo llena de baches, porque por más que ganara trofeos y medallas, no siempre logró tener la fuerza de voluntad para afrontar la presión y en varias ocasiones estuvo a punto de tirar la toalla. 100 metros es una película que nos habla sobre la importancia de aprender a convivir con nuestros propios temores, de aceptar la realidad y entender que si somos lo suficientemente persistentes, podemos escapar de ella, porque correr los 100 metros más rápido que nadie puede solucionarlo todo. ¿Será eso cierto? ¿O son solo palabras vacías dichas por un atleta al que ya no le quedaba más a lo que aferrarse? Hablemos de esta película y descubramos si, al igual que Chainsaw Man, debieron quitarle su puesto a Helio. En serio, ¿cómo entró esa película a los Oscar y no el pibe motosierra? ¡Qué injusticia! Como mencioné en la intro, esta es la historia de Togashi y de los demás corredores que va conociendo a lo largo de su carrera. Primero conoce a su eterno rival, un chico llamado Komilla, quien en un principio se nos presenta como el más lento de su clase, pero también como alguien con un gran potencial para ser atleta. Togashi le enseña todo lo que sabe y tal vez le enseñó demasiado bien porque terminó superándolo, pero lo interesante aquí es cómo cambia la forma en la que este personaje ve algo tan simple y emocionante como lo es correr. Para Komilla correr era su escape de la realidad, lo hacía para no pensar en esta, para tener algo más doloroso en lo que ocupar su mente. Tampoco es que su vida fuera horrible, él solo que tenía problemas para relacionarse con los demás, pero correr como loco lo ayudaba a sobrellevar esos problemas e irónicamente fue este acto lo que le hizo conocer a Togashi. Desde un principio se nos deja muy en claro que lo único que busca Komilla es ser capaz de ganar una carrera, pero cuando saborea su primera victoria que consiguió luego de romperse la nariz, ganar solo una vez deja de ser suficiente para él y se entrega por completo a los 100 metros. Es como dijo Nigami, cuando decides dedicarle tu vida a los 100 metros, ya no puedes parar. El resultado de la carrera te controla y es justo eso lo que vemos con estos personajes, como esos 10 segundos terminan controlando sus vidas. Cada carrera los afecta emocionalmente. En el caso de Komilla, ese deseo por ganar lo convirtió en una máquina de correr. Y en el caso de Togashi, su vida se llenó de inseguridad. Una sola derrota fue suficiente para hacerle dudar de sus propias capacidades y para bien o para mal, ese punto de inflexión ocurrió cuando sintió que Komilla era más rápido que él. En la película no se nota tanto lo importante que fue ese momento para Togashi, es decir, se nos muestra que Komilla lo venció a costa de romperse la pierna, pero el enfoque no es el adecuado. Y aquí es cuando tengo que ponerme un poco quisquilloso con el desarrollo de la película. No sé si lo notaron, pero en esa hora y 40 minutos que dura esto, todo avanza a 100 por hora. Hay muchos time skips, presentan y sacan personajes a diestra y siniestra, los protagonistas cambian mucho de personalidad y problemática, si querámoslo o no, eso perjudica la narrativa y el mensaje que esta película quiere transmitir. Como tal, a mí me gustó la película, no quiero que piensen que soy hater, aguante la rotoscopía. La escena de la lluvia es magnífica, creo que se tardaron como un año animando eso, pero aunque su apartado técnico sea maravilloso y me haya encantado, tampoco puedo hacer la vista gorda cuando se nota a leguas que esta historia fue rusheada a más no poder. Cuando llegamos a la parte de la preparatoria, momento en el que el protagonista decide abandonar su carrera después de haber estado en la final del campeonato nacional, para luego retomar su amor por el deporte gracias a una chica que le pidió correr, yo quedé muy confundido, porque todo eso ocurrió en menos de 5 minutos. Ni siquiera tuvimos tiempo de procesar por qué se había alejado de las carreras o por qué había fingido una lesión. Luego fue cuando me enteré que estaban adaptando 42 capítulos de manga en 1 hora y media de película. Normalmente adaptar todo eso habría conllevado una temporada de 12 capítulos, unas 4 horas de metraje, y ciertamente debo felicitar al director Kenji Waisawa por ser capaz de comprimir la historia en ese límite de tiempo. Pero claro, eso no quita que el rusheo sea evidente, es decir, se entiende que no puedan hacer la película más larga porque eso habría significado más años de desarrollo. Recuerden que estaban utilizando técnicas de animación bastante complicadas, pero aún así está rusheada y solo me bastó revisar los primeros 5 capítulos del manga, los únicos que están traducidos hasta ahora, para darme cuenta de la magnitud de estos recortes. Por ejemplo, y volviendo con la primera carrera entre Togashi y Komilla, en el manga Komilla no le gana al protagonista. Antes de alcanzarlo cae al suelo y tras recibir ayuda de parte de Nigami, quien se encontraba cerca de ellos, descubren que el chico tenía el pie extremadamente inflamado.
Este suceso marca profundamente a Togashi, por un lado porque desarrolla miedo a la derrota, se da cuenta de que Komiya le habría ganado si no se hubiera lesionado, y por otro comienza a ser consciente de una realidad muy incómoda. Su única cualidad es correr rápido, pero si pierde contra alguien más, no le quedará nada. Por eso le afecta tanto perder en los nacionales, por eso hasta fingió estar lesionado, porque no sabe cómo lidiar con la derrota, y asimismo también desarrolló cierta fobia a las lesiones, a no darlo todo en cada carrera para no destruir su cuerpo como sí lo hizo Komiya. Repito, la película me pareció muy buena, sobre todo a nivel técnico. La dirección de arte es espectacular, pero narrativamente hablando se siente muy superficial. Aún así logra transmitir su mensaje, sobre todo cuando aparece el mismísimo Novak, es decir, Kaido, como se nota que los diseños de los personajes de Chi están muy inspirados en los de 100 metros, Rafael es Togashi, Komiya es Oxy y así sucesivamente. Pero volviendo al tema central, Kaido es un personaje que llega en el punto más bajo de la vida del protagonista. Después de convertirse en una especie de conformista, en alguien a quien solo le basta con que le renueven el contrato, le vino muy bien ser ilustrado por alguien que llevaba persiguiendo la cima durante más de 15 años. Con Kaido se retoma lo de escapar de la realidad, aunque desde un enfoque completamente distinto. Con Komiya se hablaba de que correr le hacía olvidar el dolor de la realidad, pero en este caso, el viejito, que tampoco es tan viejo, viene a enseñarle al protagonista que escapar de la realidad no se trata de cerrar los ojos y quedarse quieto. A lo que se refiere es que después de aceptarla, en su caso no ser capaz de vencer a Zaitsu, tiene que seguir creyendo que en algún momento lo vencerá. Pensar de esa manera demuestra que no se ha dado por vencido, significa que aún tiene un motivo para correr. Allí es donde el protagonista falla porque no sabe cuál es esa realidad de la que debe escapar, ni tampoco tiene muy claro por qué corre. Cuando era niño sí lo tenía claro, pero de adulto le cuesta. Y para colmo se lesiona a una semana de su carrera más importante, cosa que también se sintió un poquito rara porque después de sentirse de lo peor y de llorar enfrente de unos niños durante toda una tarde, momentazo por cierto, en la siguiente escena lo vemos decidido y listo para comerse el mundo. A esto es a lo que me refiero cuando digo que se nota el rusheo, pero en fin. Lo importante es que Togashi llega a lo mejor que puede al campeonato, y tras una serie de eventos inesperados, como que Kaido venciera en las semifinales tanto a Zaitsu como a Komiya, llega el momento más esperado por todos, la final del campeonato nacional, la carrera con la que inició esta película y con la que de seguro tendremos uno de los mejores finales de la industria. ¿Cómo? ¿Que la película termina antes de que lleguen a la meta? ¿Que nunca sabremos quién ganó? Bueno, ok. Esta película es bien rara, ¿saben? Porque bajo otras circunstancias me habría parecido cine un final como este, un final abierto, pero como la mentalidad de los personajes se trabajó de forma tan superficial, al punto de que el discurso de Zaitsu se sintió algo forzado y de que el cambio de Komiya no te lo crees porque pasa de ser un demente que corre por pura determinación a ser alguien que solo piensa en patrones y estrategias, pues inevitablemente para mí el final se me hizo muy meh. Ni siquiera sentí que estuviéramos llegando al final de la película. Es decir, sé que estábamos viendo la carrera final, pero nunca me dio esa sensación de que las cosas terminarían allí. Parecía como que iban a meter algo más, tal vez algún flashback, tal vez un momento de charla telepática entre los protagonistas, pero no, solo terminó y ya. Fue un final abrupto, y si bien me gustó que Togashi le recordara a su amigo cómo los 100 metros podían solucionarlo todo, me faltó construcción. Es evidente que les faltó tiempo, y aunque sé que muchos se van a enojar por lo que voy a decir, estuvo bien que 100 metros se quedara fuera de los Oscar. Yo entiendo que como fanáticos de Chi y el anime en general queremos que este medio sea más reconocido, pero a pesar de lo bien que se vea esa rotoscopía y de que la película sea entretenida, es muy difícil sentir que no está incompleta. La buena noticia es que siempre se puede escapar de esa realidad, y si nos gustó la historia y queremos saber más sobre ella, siempre estará la opción de leer el manga que gracias a la fama que trajo esta película, poco a poco se ha ido traduciendo con ayuda de la comunidad. En conclusión, fue una buena película, yo la recomiendo, la vi tanto en japonés como en latino. En latino solo fallan las voces de los niños, a las cuales se les sale bastante el acento por momentos, pero en líneas generales no es un mal trabajo. Ya si me preguntan cuál película me gustó más, si esta o la de la Kaguya cósmica, tengo que ser honesto, me gustó más la de Kaguya, pero eso no quita que 100 metros también tenga lo suyo, y bueno, al menos nos dejó ese increíble mensaje de escapar de la realidad. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Kongru.